En Otelo de Primera, el resumen de la tercera ronda del Panamericano, los resultados, las posiciones, los principales emparejamientos de la próxima ronda y el análisis de algunas de las partidas con situaciones interesantes para analizar, desde para principiantes hasta para un poco más avanzados. Vamos a comenzar con los resultados. No sé cómo se vio desde el otro lado. Yo les puedo contar lo que me pasó a mí. Yo me cansé de decir todo el resultado. Lo que pasa es que era difícil en las primeras rondas darle prioridad a algunos porque, bueno, hay buenos jugadores sin ranking. Esta vez vamos a dar los principales resultados. En la mesa 1, Jarrett Platt de Estados Unidos le ganó a Max Seifer 55-9. Max de Argentina. En la mesa 2, Cauana Aguiar Teixeira de Brasil le ganó 33-31 a Greg Johnson de Canadá. Esa es una de las partidas que vamos a analizar una situación sobre el final. En la mesa 3, Paulo Silva de Brasil le ganó a Josh Ledesma de México 37-27. En la mesa 4, Leandro García de Argentina le ganó 41-23 a Jun Takemoto de Brasil. Esa es otra de las partidas que vamos a analizar una posición. En la mesa 5, Marcelo Linoski de Argentina le ganó 45-19 a Luis Silveira de Brasil. En la mesa 6, Lucas Cherem de Brasil le ganó 54-10 a Edgar Alves de Brasil. En la mesa 7, Alejandro Reyes de Uruguay le ganó 49-15 a Sebastián Montiel de Chile. En la mesa 8, Ethan Mayer de Estados Unidos le ganó 53-11 a Davina Casone de Argentina. En la mesa 9, Marcos Pires de Brasil le ganó 43-21 a Dano Morales de Chile. En la mesa 10, Rafael Pérez de Argentina le ganó 50-14 a Vítor Machado Cid de Brasil. Y en la mesa 11, Luigi Ronzani de Brasil le ganó 49-15 a Pablo Coll de Argentina. Esas 11 primeras mesas eran los invictos de la primera ronda y los ganadores son los 11 punteros de la competencia. Ahora vamos a pasar a las posiciones. En las posiciones vamos a analizar el sistema de desempate que se va a utilizar. En la mesa 12, Daniel Olivares de Argentina le ganó 52-12 a John Dejo de Perú. Esa es otra de las partidas que vamos a analizar una posición sobre el final. En la mesa 13, Mariano Bilinqui de Argentina le ganó 43-21 a Robert Bishop de Estados Unidos. En la mesa 14, Sheila Gerard Arbano de Brasil le ganó 39-25 a Pauli Turbide de Argentina. En la mesa 15, Jason Gong de Estados Unidos le ganó 54-14 a Conor Gouder, también de Estados Unidos. En la mesa 16, Mitsuru Dairokuno de Brasil le ganó 43-21 a Elena Albano de Trinidad de Brasil. En la mesa 17, Sebastián Thierry de Argentina le ganó 34-30 a Aureliana Alves de Oliveira de Brasil. Esa es otra de las partidas que vamos a analizar una posición sobre el final de la misma. En la mesa 18, Giovanni Arias Romero de Colombia le ganó 42-22 a Moisés Correa Jr. de Brasil. En la mesa 19, Liliana Rondina de Argentina le ganó 56-8 a Horacio Camacho de Colombia. En la mesa 20, Abraham Ben-Dayan de Estados Unidos le ganó 52-12 a Alexander Freitas de Brasil. En la mesa 21, Evans Fritz de Brasil le ganó 48-16 a Stephanie Cherry de Brasil. En la mesa 22, Ernesto Torres de Colombia le ganó 46-18 a Rodrigo Isa de Brasil. En la mesa 23, Felipe Largacha de Colombia le ganó 41-23 a Rafael Payé Correa de Brasil. En la mesa 24, Mercedes Cohen de Argentina le ganó 51-13 a Victoria Comince Chinel de Brasil. En la mesa 25,
Laura Nagy Fritz de Brasil le ganó 48-16 a Norberto Martínez de Argentina. En la mesa 26, Thiago Loan Labanca de Brasil le ganó 57-7 a Leonardo Chaufán de Argentina. Y en la mesa 27, Silvia Salgado de Argentina le ganó 42-22 a Brenda Márquez Andrade de Brasil. Esa es otra de las partidas que vamos a analizar una posición. Hasta ahí llegamos. Con estos resultados, estas fueron las posiciones, o así quedaron las posiciones, mejor dicho. Acá es donde vamos a analizar la cuestión de el sistema de desempate que se va a utilizar. En principio, vamos a comentar que hay 11 punteros. Vamos a nombrarlo en orden de acuerdo justamente al sistema de desempate. Rafael Pérez de Argentina, Jarred Platt de Estados Unidos, Luis Ronzani de Brasil, Marcelo Linoski de Argentina, Ethan Mayer de Estados Unidos, Alejandro Reyes de Uruguay, Lucas Cherem de Brasil, Marcos Pires de Brasil, Leandro García de Argentina, Paulo Silva de Brasil, Caguana Guiarta Iseira de Brasil. Esos 11 jugadores tienen 3 puntos, son los únicos invictos del torneo. En realidad, hay otro invicto que es un jugador colombiano que entró reemplazando a otro jugador en la segunda ronda, pero tiene 2 puntos solamente. El jugador colombiano Ernesto Torres. Vamos a analizar un poquitito el tema del sistema de desempate. No, estuve un poco tonto y no lo puse ahí adelante. La columna al lado del puntaje, por ejemplo, Rafael Pérez de Argentina dice 3 puntos y luego hay 3 números. Vamos a analizar esos números para tratar de contar cómo se va a hacer el sistema de desempate para la clasificación a las semifinales y para los puestos del quinto al octavo, los que van a jugar las partidas clasificatorias. Tenemos ahí el primer número de Rafael es 190, mientras que el Jarred Platt es 187, Luigi Ronzani 185, Marcelo Lisnowski 178. Ese es el famoso coeficiente de Brightwell Coefficient, el BQ. ¿Cómo se calcula el BQ? Fíjense, la segunda columna son las fichas. Rafael Pérez hasta ahora tiene 3 puntos y conquistó en total 166 fichas. Jarred Platt tiene 3 puntos y conquistó en total 151 fichas. Luigi Ronzani tiene 3 puntos y conquistó en total 161 fichas, etc. ¿Qué ocurre? A veces uno juega con un rival más débil y entonces es más fácil conseguir más fichas. Entonces, se compensa eso de alguna manera con lo que se llama el Buchholz, el sistema Buchholz. El Buchholz es la suma de los puntos de los rivales. Por ejemplo, Rafael Pérez, en las 3 primeras rondas, sus 3 rivales suman 4 puntos entre los 3. En cambio, Jarred Platt, en las 3 primeras rondas, tuvo rivales que han tenido una mejor performance y entonces en las 3 primeras rondas Jarred Platt enfrentó a rivales que suman 6 puntos entre los 3. Y así, Luigi Ronzani enfrentó a 3 rivales que suman 4 puntos entre los 3, etc. Entonces, ¿qué es el Brightwell Coefficient? El Brightwell Coefficient es un intento de balancear esas dos, digamos, virtudes o esos dos desafíos. Por un lado, el de conquistar más fichas, pero por otro lado, el haber jugado con rivales más difíciles. ¿Cómo se calcula? Se calcula sumando el número de fichas, el Buchholz, por ejemplo, Rafael Pérez, a los 166 puntos le sumamos el Buchholz, o sea, los 4 puntos multiplicados por 6. Ese número es un número que ha sido definido por los que inventaron el sistema. Por ejemplo, en el caso de Rafael Pérez, 4 por 6, 24, y 24 más 166, 190. Entonces Jarred Platt, por ejemplo, que tiene bastantes menos fichas que Rafael Pérez, porque Rafael Pérez tiene 15 fichas más que Jarred Platt. Sin embargo, como los rivales de Jarred Platt aparentemente tienen mayor fuerza porque reunieron 6 puntos en las 3 primeras rondas, entonces Jarred tiene 6 puntos por 6, 36, más 151, 187, y queda cerquita de Rafael. Siempre Rafael por el momento está arriba. ¿Por qué? Y bueno, porque eh, a pesar de que Rafael tiene bastante más fichas que Jarred ha jugado con rivales que han tenido una mejor performance. Ese va a ser el sistema de desempate, por supuesto, a medida que vayan jugando entre sí. Después los que tienen 3 puntos
van a jugar entre sí y con 4 puntos van a quedar menos jugadores, etcétera. Es decir, que seguramente el primero a lo mejor va a quedar mejor definido, o no, depende de cómo se vayan dando los resultados. Pero para clasificar a los 4 primeros, bueno, primero se ordena por puntaje y luego se ordena por el coeficiente de Bragwell. Si de esa manera no quedan determinados los 4 primeros lugares con claridad, puede haber un playoff de desempate que será explicado más adelante, más cerca de las últimas fechas, con ejemplos concretos de cuál sería el playoff de desempate en ese momento, si en ese momento terminase el torneo. Muy bien, vamos a mencionar también a los que tienen 2 puntos. Con 2 puntos, siempre ordenados por el coeficiente de Brightwell, un Takemoto de Brasil, Greg Johnson de Canadá, Daniel Olivares de Argentina, Abraham Dem Dayan de Estados Unidos, George Ledesma de México, Mariano Bilinqui de Argentina, David Nakasone de Argentina, Pablo Cole de Argentina, Mercedes Cohen de Argentina, Anual Haddad Jr. de Brasil, Dano Morales de Chile, Leonardo Gaspar Viana de Brasil, Ricardo Funo de Argentina, Rafael Morales Gamboa de México, Sebastián Montiel de Chile, Jason Gong de Estados Unidos, y si no me equivoco, un jugador más, por eso estoy buscando la siguiente, efectivamente, unos cuantos jugadores más, perdón, Mitsuro Dairokuno de Brasil, Giovanni Arias Romero de Colombia, Liliana Rondina de Argentina, Víctor Machado Cid de Brasil, Rashid Navarro de Cuba, Luis Silveira de Brasil, Felipe Largacha de Colombia, Silvia Sargado de Argentina, Laura Nagy Fritsch de Brasil, Evan Fritsch de Brasil, Max Seifer de Argentina, Sebastián Thierry de Argentina, Sheila Gerard Albano de Brasil, Thiago Loan Labanca de Brasil, Adegar Alves de Brasil y Ernesto Carrillo Torres, el jugador colombiano que yo comentaba que está invicto, ganó sus 2 partidas, pero entró en una ronda posterior. Un último comentario acerca del coeficiente de Brightwell. Hay una pequeña incertidumbre que tiene que ver con los jugadores que han jugado con otros jugadores que o abandonaron el torneo o han sido eliminados por ausencia. Entre los primeros, el único que está en esa condición por el momento es Ernest Ettenmaier, que jugó con un jugador que abandonó el torneo. Entonces, esos casos, es decir, Ettenmaier no tiene la culpa de que su rival haya abandonado el torneo, entonces se hace con un procedimiento especial que no estoy absolutamente seguro si el sistema que uso para el emparejamiento lo tiene en cuenta eso. Ven que, por ejemplo, a Ethan Mayer le figura en el bucho el 5 puntos y medio, cuando no hubo ningún empate. No hubo ningún empate hasta ahora en el torneo, cosa curiosa. Eh, con lo cual, el sistema de alguna manera calcula esto. Ethan Mayer, al haber jugado con un jugador abandonado, con un jugador que abandonó el torneo, en algún momento le da medio punto, pero digamos que a medida que avanza el torneo, voy a chequear la manera en que lo hace para simplemente cumplir con las reglas oficiales del coeficiente de Brightwell. Hay 4 jugadores que han quedado, 5 jugadores que han quedado fuera del torneo, con lo cual hay que tener cuidado, pero por lo menos en los que van en los puestos de adelante por el momento, los únicos que tienen ese inconveniente, el único que tiene ese inconveniente es Tanmaer. Muy bien. Y entonces, por último, vamos a pasar a los primeros emparejamientos de la cuarta ronda. Esta es las mesas de la cuarta ronda. En la mesa 1, Marcos Pires de Brasil se enfrenta a Jarred Platt de Estados Unidos. De hecho, ya jugaron y ya ganó Jarred Platt, el único jugador con 4 puntos ya confirmado, le ha ganado el jugador brasilero. Cauana Aguiar Teixeira de Brasil enfrenta a Paulo Silva de Brasil. Marcelo Ninoski de Argentina enfrenta a Leandro García de Argentina. Ethan Maher de Estados Unidos enfrenta a Lucas Cherem de Brasil. Rafael Pérez de Argentina enfrenta a Alejandro Reyes de Uruguay. Y Luigi Ronzani de Brasil enfrenta a Greg Johnson, pero Greg Johnson de Canadá tiene 2 puntos, es decir, los punteros están en las 5 primeras mesas y Luigi Ronzani con piezas negras enfrenta a Greg Johnson con piezas blancas. Greg Johnson tiene 2 puntos. Bueno, y ahí están el resto de las partidas que se irán jugando a lo largo de la semana.
Otro comentario que quería hacer respecto de las partidas que ya se jugaron es que hay un video en el canal de la partida entre eh, Víctor Machado Cid de Brasil y Rafael Pérez de Argentina. La partida que Rafael le gana 50-14 a Víctor Machado Cid. Una partida realmente muy bonita, muy interesante, muy vistosa, digamos así, en la cual hay un video con el análisis de esa partida en el canal de YouTube. Muy bien, vamos entonces a analizar las partidas. Tenemos la siguiente, o yo tengo siempre la siguiente disyuntiva. Comenzamos con las partidas, digamos, con situaciones más para principiantes, o al revés, las situaciones más para principiantes lo dejamos para el final. Con el temor de que los jugadores más experimentados se aburran, a veces dejo las jugadas para principiantes para el final. Esta vez voy a comenzar con la situación más para principiantes. Vamos a analizar esta posición, que es una partida donde está jugando Silvia Salgado, de Argentina, con piezas negras, y Brenda Márquez Andrade, de Brasil, con piezas blancas. Le toca a las negras. Las negras han conseguido una ventaja. Es importante entender que en esta situación, la que cuenta con ventaja amplia es el jugador de piezas negras, a pesar de tener pocas fichas, justamente porque eso hace que el contrario tenga pocos lugares donde jugar. Fíjense que si jugara las blancas, el único lugar donde tiene para jugar es B2, entregando la esquina. Le toca a las piezas negras, en cambio las piezas negras tienen montones de lugares para donde jugar. De hecho, Silvia termina al final ganando la partida con cierta claridad, pero se le escapa una jugada que yo creo que es importante así a nivel de principiante que se entienda. Las blancas, la única jugada que tienen es B2. Entonces, ¿cómo tienen que proceder el jugador con piezas negras? Tiene que tratar de pensar, de encontrar una jugada que termine, digamos, de liquidar la partida, que haga que el jugador con piezas blancas tenga que entregar la esquina. Fíjense además que si el blanco juega en B2 y el negro llega en su momento a 1, no solamente toma la esquina de A1, sino que después toma la esquina de H1. Entonces, los invito, sobre todo a los jugadores principiantes, a que traten de ver cuál es la jugada que prácticamente no modifica el, el tablero y por lo tanto permitiría llegar a la esquina inmediatamente. Tómense unos segundos. De hecho, hay muchas formas en que el negro se impone con claridad, pero yo creo que la más clara a nivel principiante para que se vea bien es jugar acá en E8. Entonces, si el negro juega en E8, el blanco tiene una sola jugada, que es B2. Entonces, ¿qué hace el negro? No sé, tiene para elegir. Pero básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a apropiarse de una ficha de la diagonal, porque la diagonal queda toda blanca, no puede jugar el negro en A1. Pero, no sé, se me ocurre por decir una opción sencilla. El negro puede jugar, por ejemplo, en H4, dando vuelta la ficha de D4, y bueno, el blanco no sé qué jugará, pero las próximas jugadas del negro casi con seguridad van a ser A1, después H1, y luego va a ir estirando sus piezas a lo largo del borde, tratando de conseguir fichas estables. Por ejemplo, no sé, el blanco responde ahí, el negro toda la esquina. Si el blanco, si el blanco decide jugar en A2, bueno, el negro puede jugar en A3 o no, o lo puede dejar para después, o lo puede jugar en H1 primero. Fíjense que no tiene mucho donde elegir. Miren cómo, incluso cómo se sucede. El negro juega en A3, el blanco tiene que pasar. El negro juega en G2, el blanco tiene que pasar. El negro juega en H2, el blanco tiene una sola jugada. Es decir, en esta partida, Silvia jugó otra jugada. No recuerdo ahora cuál es la que jugó, no le interesa. Y bueno, mantuvo su ventaja y al final se impuso igual. Pero yo creo que está bueno entender que este es el momento en el cual el que tiene ventaja tiene que clavar el puñal para terminar de ganar la partida. Muy bien.
vamos a la siguiente posición para analizar. La siguiente posición para analizar es de una partida entre el argentino Sebastián Thierer con piezas negras y la jugadora de Brasil Aureliana Alves de Oliveira. Fíjense, estamos sobre el final. Las blancas están maniatadas. Si le tocara jugar a las blancas no puede jugar, tendrían que pasar. Le toca a las negras, ¿sí? Las negras tienen para elegir, pero ya van quedando pocos lugares, con lo cual en este momento las blancas tienen 42 fichas, las negras tienen 17. Más vale que empiecen a dar vuelta fichas, Sebastián, porque si no, se le va a complicar. Entonces los invito a que piensen durante unos instantes cuál sería la mejor secuencia para las negras para dar vuelta la mayor cantidad posible de fichas en estas últimas jugadas. Repito, juegan las negras. ¿Qué secuencia permite lograr la mayor cantidad posible de fichas para asegurarse la victoria? La jugada correcta para el jugador de piezas negras, para Sebastián, tiene que haber sido primero jugar en G1. Las blancas pasan porque no tienen dónde jugar. Luego tomar la esquina a 1. Las blancas pasan porque no tienen dónde jugar. Luego jugar en G7. Las blancas pasan porque no tienen dónde jugar. Y luego jugar en G8. Es decir, las blancas, las negras, perdón, jugaban todas las jugadas, una tras de otra, no le daban jugadas a las blancas y se terminan imponiendo 44 a 20. 44 a 20, volvemos a la posición. Esta era la posición. Las blancas acá no tienen de jugar, arriba tampoco, tengo que jugar primero G1, después A1, después G7, y como todas estas fichas son negras, encima a continuación juega G8, todas las jugadas negras. Bueno, Sebastián es una jugada que aparentemente es lógica, que es jugar primero en G8. Parece lógica. Las blancas juegan en G7, única que tienen. Entonces, las negras, claro, empiezan a dar vuelta a muchas fichas. Juegan en G1. Fíjense, da vuelta a muchas fichas. Las blancas juegan en H8. Y las negras juegan en A1. Así fue la partida, pero bueno, terminó ganando 34 a 30, ¿sí? Ahora vamos a ver los peligros que se corren en situaciones como estas, en otra partida, parecida, pero que justamente el jugador que tenía ventaja termina perdiendo la partida. Justamente, vayamos a la siguiente partida. Esta es la partida entre Greg Johnson de Canadá y Cauã Aguiar Teixeira de Brasil. Entre paréntesis, esta es la tercera partida que analizamos. 4 jugadoras, una de Argentina, 3 brasileras, muchas jugadoras en el torneo, lo cual está muy bueno. En este caso, además, Cauã Aguiar Teixeira es una de las punteras con 3 puntos en 3 rondas, una de las invictas del torneo. Fíjense, le toca a las negras, le toca a Greg Johnson de Canadá. Greg tendría que estar ganado, fíjense la posición, ¿no? Nuevamente, pocas piezas negras, lo cual, insisto, es una ventaja para las negras porque las blancas, fíjense, si le tocase jugar a las blancas, tienen 2 jugadas. B7, que entrega inmediatamente a la esquina, o A5, el negro toma en H3 sin dar vuelta a nada porque es todo blanco, o sea que si las blancas juegan a A5, el negro juega en H3 y las blancas van a tener que jugar en B7 y el negro llega a la esquina en A8. Es decir, no hay muchas vueltas. Si le tocara jugar al blanco, estaría totalmente perdido. Pero le toca jugar al negro. Entonces, claro, hay muchas opciones. De hecho, hay muchas jugadas ganadoras. El análisis de la computadora analiza como mejor H2. H2.
que tiene como ventaja, vamos a ponerlo, tienen como ventaja justamente que no ofrece respuesta al blanco. El blanco o cede la esquina después en B7 o juega alguna de estas dos. El negro toma y después va a tener que entregar B7. Es decir, en la siguiente jugada va a tener que entregar B7 las blancas. Ahora, la jugada de Greg no parece poco, digamos, no parece mala. De hecho, sí, fíjense que hay muchas jugadas ganadoras, hay muchas, y la jugada que hace Greg es una de ellas. Juega ahí. Fíjense que sigue ganando en este momento, sigue ganando por 16. Y Caguana, a partir de este momento, simplemente juega, digamos, como jugadas lógicas, es como que va de la mano con la posición, no hace macanas, y fíjense con qué regalito se queda. Acá ya la cosa se complica, fíjense que sigue habiendo muchas jugadas para las negras, pero la ganadora es muy extraña. Y la que hace Greg, parece totalmente normal, que es tomar, ya es más 6. Entonces en este momento ya sigue ganando Greg Johnson, pero tiene que empezar a tener cuidado. Recuerden que estábamos en más 34 cuando empezamos. Muy bien. Caguana juega en el agujerito, le toca a Greg y tiene que elegir dónde jugar. Fíjense qué es lo que ocurrió. El negro parece tener la ventaja porque puede elegir, el blanco no puede elegir. No puede elegir el blanco porque el blanco, si le tocase, tiene que entrar a la esquina. En cambio, el negro puede elegir. Pero ¿cuál es la ventaja del blanco? La ventaja del blanco es la paridad. Los 4 esquinas tienen cantidad de casilleros pares, un número par de casilleros, por lo tanto, se supone que ahí va a terminar jugando, en principio, el jugador con piezas blancas. Y el negro tiene que intentar o bien zafar de esa situación, eligiendo entre todas las variantes que tiene, o bien resignarse a que el blanco tenga la paridad, pero encontrar la variante que consiga más fichas. Fíjense cómo sigue esto. Hay otra cuestión, que acá hay un borde desbalanceado. Sobre la izquierda hay un borde desbalanceado. Entonces Greg se inclina por explotar el borde desbalanceado, que es una opción. ¿Qué ocurre? Que la jugada que explota el borde desbalanceado ya es más 2. Miren, juega ahí. Ahora ya solamente gana por 2 Greg. ¿Sí? Caguana continúa jugando lo lógico. Toma la esquina, ¿sí? Greg se mete en el agujerito para justamente llegar a la esquina de abajo. Caguana juega en el agujerito que queda. Es decir, Caguana se limita a jugar como las jugadas lógicas. Greg va a la esquina, Caguana juega en el agujerito. En este momento Greg gana por 2. Por 2 jugadas. ¿Sí? Tendría que haber jugado acá abajo, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? No es fácil porque el blanco tiene la paridad. Básicamente, al tener la paridad del blanco, hay que tener mucho cuidado, no ha reunido suficientes fichas. Bueno, y, y no parece muy equivocado lo que hace Greg. No es que uno dice, uy, miren lo que hizo. Fíjense, Greg juega ahí, que es importante porque barre toda la fila. Pero acá ya está ganada Caguana. Y Caguana no hace nada extraordinario. Llega a la esquina, Greg se pone en el medio, Caguana juega ahí. Greg juega ahí, miren, da vuelta toda la ficha, o sea, da vuelta un montón de fichas. ¿Sí? Juega en la esquina, este, juega en la esquina Caguana, que no es la mejor es la otra, pero no importa. Juega en la esquina, pip, pip, y menuda sorpresa se debe haber llevado el pobre Greg, termina perdiendo la partida 33-31. La jugadora brasilera Caguana Aguiar Teixeira, una de las invictas del torneo con 3 puntos en 3 rondas, una de los 11 punteros del torneo. Es decir, a veces cuando uno tiene la ventaja, uno tiene que ajustar y no dejar escaparla porque se puede complicar, como vemos en los últimos 2 casos. En un caso, el que venía con ventaja, Sebastián Thier zafó. En este caso, Greg pierde 33-31. Vamos a analizar otra partida. Esta es una partida que yo estaba jugando con el jugador peruano John Dejo, no sé si lo estoy pronunciando bien, o de hecho, John Dejo, de Perú, el representante peruano.
yo estaba jugando el día de mi cumpleaños. Estaba jugando el día de mi cumpleaños, si mal no recuerdo. Y bueno, y el peruano me hizo un regalito. En este momento, yo juego con piezas negras. Tuve toda la partida con cierta ventaja, pero la verdad que John ha jugado una partida excelente, porque, digamos, se las ha rebuscado siempre para mantener un poquitín de esperanza. De hecho, acá, acá la terminó de embarrar. La jugada eh, correcta, de acuerdo al análisis de la partida, la jugada correcta es G7. G2, perdón. A ver, esperen. ¿Esta era la jugada que quería analizar? No, claro, acá. Acá, perdón. Acá le toca las piezas negras, perdón. Acá le toca las piezas negras. Bueno, la jugada correcta, de acuerdo a, al análisis de la computadora, es G2 para las negras. Yo juego con piezas negras, dominando la diagonal. Bueno, yo no me animé mucho a jugar eso. Y con una idea similar, porque también domina la diagonal, con una idea similar, jugué acá en H5, domina la diagonal. Con la idea de tratar de ganar de alguna manera paridad con negras. Era una jugada interesante, pero era mejor la otra. Ahora, fíjense lo que sucede. El blanco juega lo correcto. Miren, vamos a poner, por eso digo que fue una muy buena partida de... Esa es la jugada para el blanco, tratando de tener la paridad en ese sector. Muy buena jugada de John. Él juega ahí. Juega en G2. En este momento, la partida está igualada. Tomar la esquina para las negras, fíjense, sería perdedor. Tomar la esquina para las negras sería perdedor. Yo sigo jugando con la idea. En realidad esta era la idea que yo tenía. Lo que pasa es que no me di cuenta que no ganaba con esto. De hecho, la partida hubiera sido un empate. Yo sigo jugando. Juego ahí. Y acá es donde comete el error John. Entonces los invito un segundo a que piensen cómo podría ser la secuencia para las blancas. No es en este caso una secuencia ganadora porque sería un empate, pero la secuencia que le permite a las blancas salvar la partida. Yo en este momento yo no estaba pensando, y yo veía la jugada del blanco. Y pensaba que con esa jugada perdía. Pensaba que con esa jugada yo perdía. Y estaba ahí contando clavos, iba recorriendo todos los idiomas, aprendiendo palabras interesantes en diferentes idiomas, mientras John pensaba. Pero John me hizo un regalito. ¿Cuál era la jugada? La jugada era primero tomar la esquina, H8, el negro se juega en el huequito, bueno, después jugar, pero primero tomar la esquina. Esa es la clave, primero tomar la esquina. ¿Qué hace John? Bueno, John se equivoca, juega esa. Entonces, ¿cuál es la jugada del negro contundente que de alguna manera me salva y me permitió ganar la partida? La jugada es H2. Y al quedar toda la diagonal negra, el blanco tiene que, única jugada, A7, y el negro juega las últimas jugadas todas seguidas, terminando la partida 52-2. ¿Sí? Cuando podría haber sido un empate, simplemente, en este momento, aquí, simplemente
jugando seguramente algo parecido, pero primero tomando la esquina en A8, hubieran sido un buen final, un buen premio para la buena partida que hizo John, el jugador peruano, que se le escapó sobre el final. Bueno, y por último vamos a analizar la partida de Leandro García y un Takemoto, no la partida, sino una posición. Y un Takemoto con las piezas negras, Leandro García con las piezas blancas. Le toca jugar a las blancas tienen cierta ventaja, pero hay que tener cuidado a veces en estas posiciones porque el blanco puede quedarse sin jugadas rápidamente. En este caso, el blanco tiene una ventaja apreciable porque tiene maneras de evitar o de evitar, digamos, quedarse sin tiempos. Entonces los invito unos segundos a que piensen cuál puede ser una buena jugada para el blanco. Hay varias jugadas posibles. Hay varias jugadas posibles. De hecho, el programa considera como buenas, por ejemplo, a F6, también a A4. Vamos a ponerlo. Pero ¿qué juega? ¿Qué juega Leandro? Leandro juega en B2. Fíjense que recién estaba en Celestito como la mejor, ahora vuelve a estar. No recuerdo si es la mejor o no, no importa. No interesa. Hay varias jugadas posibles. Ven que acá hay otra también en G3 que es buena. En B6. Son varias jugadas posibles. Pero lo que es interesante, vamos a dejar la evaluación. Lo que es interesante es el porqué de esa jugada. Vamos a hacerla. Esa es la jugada de la partida en B2. El blanco juega en B2. Fíjense, entregando una esquina en una etapa bastante temprana del juego. Lo que pasa es que es medio engañoso. ¿Por qué es medio engañoso? Porque en el fondo, el negro, aunque no se vea bien, tiene un borde desbalanceado. El negro tiene un borde desbalanceado. Es decir, esta configuración de fichas que ha quedado aquí, con todo esto negro, donde el negro no tiene acceso, por ejemplo, el blanco podría eventualmente también jugar, no creo que sea lo mejor, pero podría jugar F1, obligando al negro a tomar el D1, o al revés, D1, obligando al negro a tomar el G1, para después intentar explotar el borde balanceado. Fíjense que si bien son jugadas posibles, tanto F1 como D1, no están dentro de las elegidas por el programa como mejores, ¿no? Fíjense que elige como mejores la que hace Leandro, el sacrificio en la esquina, F6, también G3, ¿no? Y recién después, en un nivel un poco inferior, aparecen D1 o F1 o A4 o B5. Fíjense, hay como tres jugadas que son aparentemente mejores, que son B2. Acá hay otra, perdón, que no había visto. Acá hay otra también. D7. Es decir, hay varias jugadas buenas, pero no son precisamente las mejores F1 o D1. Hay varias jugadas mejores que F1 y D1. 1, 2, 3, 4 jugadas, 5 o 6 jugadas mejores que F1 D1, que sería como la explotación más directa digamos, del borde balanceado, lo que pondría en evidencia, ¿no? Bueno, pero te interesa, porque en realidad, insisto, el borde de balanceado existe, aunque no esté así de manifiesto. De hecho, Leandro juega ahí. ¿Y por qué tiene mejor o tiene mejor evaluación? Yo creo que la respuesta es que le ofrece menos chances al negro. Es decir, porque todo es una cuestión de tiempos al fin y al cabo. Y entonces el negro va a tener que jugar acá, va a tener que jugar algo,
Y al jugar va a seguir dando vueltas las fichas de esas que están en el centro, ¿sí? Y eso va a permitir de alguna manera que gane más tiempos el jugador con piezas blancas. La partida siguió, el negro jugó ahí, ¿eh? No interesa cómo siguió la partida, no la vamos a analizar completa, simplemente comentar esto como de alguna manera el blanco se las ingenió, ¿sí? Para este, ganar ese tiempo importante y no es que esté entregando la esquina gratuitamente, porque si el negro tomara la esquina, bueno, el blanco va a llegar al otro borde, va a llegar a la otra esquina, a la esquina de H1, y es como que de esa manera ganó un tiempo importante. Simplemente quería mostrar, a veces los jugadores principiantes les tienen miedo o no entienden bien este, este tipo de jugadas. Acá estamos. ¿M? Como acá la jugada de la posición es B2, a pesar de que hay otras posibles y otras buenas también. Muy bien. Volvamos entonces a mostrar las posiciones. Perdón, las posiciones no, las... Quería mostrar la cuarta ronda para comentar las principales alternativas que se pueden ir presentando. Ahí está, ahora sí, perdón. Entonces, la primera partida de la mesa 1 ya ha sido disputada. Ya Red Plat, uno de los punteros, con 4 puntos. Le ganó al brasilero Marcos Pires. Caguana Aguiar Teixeira, la sorpresa de la ronda 3, enfrentándose con Paulo Silva, uno de los dos se sumará a Jarred Plat con 4 puntos. Después hay otro duelo de argentinos, en este caso Marcelo Linoski y Leandro García. Decía Jarred Plat en la mesa 1, después habría un jugador brasilero o jugadora brasilera en la mesa 2. De la mesa 3 saldría un jugador argentino. En la mesa 4, Ethan Maher con Lucas Cherem. Es probable que hagamos video de esa partida. Y en la mesa 5, Rafael Pérez enfrentándose al uruguayo Alejandro Reyes. Representados entonces en las primeras mesas invictos, el jugador de Estados Unidos, 2 jugadores de Estados Unidos, 3 jugadores de Argentina y 5 jugadores de Brasil. Y un jugador de Uruguay, Alejandro Reyes. 4 países representados entre los invictos del torneo. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video.